esperamos un momento, ¿no? Bien, pues gracias. Buenos días tengan todos ustedes. Pues corresponde ahora iniciar con esta primera mesa de este foro de armonización legislativa. Más que nada, pues agradezco a la atinada iniciativa de la Secretaría de Relaciones Exteriores y por supuesto el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado para celebrar este evento aquí precisamente en el Instituto. Es para mí un gusto y un honor. Estamos en una mesa, yo me siento privilegiado, ¿no?, con gente con una enorme trayectoria en el tema de derechos humanos, un par de colegas y otros invitados también, pero con una trayectoria sobresaliente, yo diría, en estos temas. A mí me corresponderá moderar y un poco también ser el verdugo del tiempo, ¿no? Y sé que estamos un tanto atrasados, así que empezaría yo haciendo la presentación de quienes integran esta mesa. En primer lugar, presentaría yo al doctor Miguel Carbonell. El doctor Miguel Carbonell es investigador de tiempo completo en este instituto y profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, ¿no? Es especialista en Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales y ha enfocado su trabajo en temas como derecho a la información, transparencia gubernamental, reforma del Estado, juicios orales, derecho a la no discriminación y políticas públicas sobre los derechos sociales. Es también pues un autor muy prolífico, ¿no? Y yo creo que algunas de las obras que se están volviendo ya clásicos contemporáneos en esta materia, pues ha sido autoría de Miguel, así que le agradezco que esté con nosotros. Enseguida presentaré al doctor Edgar Corso, también es investigador de tiempo completo en este instituto, en el área de Derecho Constitucional y profesor titular de la materia de amparo en el Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, actualmente también de la Universidad Panamericana. Es doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y además es pues director de una de las publicaciones más especializadas y que ha ido pues cobrando una enorme importancia entre quienes se dedican a estos temas, que es la revista Cuestiones Constitucionales que publica este instituto. Enseguida presentaré a Miguel Sarre. Él es profesor e investigador de tiempo completo en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Es miembro del Subcomité de Prevención de la Tortura de la Organización de Naciones Unidas para el periodo 2006-2010. Y también pues ha sido una persona que conoce el tema no solo desde el punto de vista de la academia, sino también de la parte, digamos, práctica, ¿no? Además de profesor, y ha participado en muchísimas iniciativas sobre temas de cambios necesarios, sobre todo en materia del sistema de justicia penal. Muchas gracias por estar aquí. Les presento también a Edgar Cortés Morales. Él es secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todas y Todos, desde marzo de 2004. Es abogado por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, licenciado en Filosofía y Ciencias Sociales por el Instituto Libre de Filosofía y Ciencias Sociales en Guadalajara y en Teología por el Instituto Libre de Filosofía en México. Se ha destacado como promotor educativo en proyectos de atención a migrantes y niños de la calle en Tijuana, Baja California. Participó en la Organización Social de Vivienda, Asamblea de Barrios Patria Nueva en la Ciudad de México. Fue asesor jurídico en la Asamblea de Representantes del Distrito Federal entre 1995 y 1996. Fue director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez de 1998 a 2004 y subdirector del mismo durante 1997. Es autor de diversos artículos de derechos humanos y participa en los consejos de diversas organizaciones civiles. Bienvenido, Rodrigo.
También es un gusto para mí presentarles al doctor Ricardo Sepúlveda. Él ha sido secretario técnico adjunto de la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión, licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho, maestro en Derecho y doctor en Derecho por la Universidad Panamericana, y es experto certificado en Derechos Humanos por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Nottingham. Bueno, pues como ustedes ven, es una mesa de lujo, ¿no? Así que sin mayor preámbulo yo les iría dando el uso de la palabra de acuerdo con el programa, y en este caso correspondería al doctor Miguel Carbonell. Muy buenos días. Antes que nada, muchas gracias a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la Oficina del Alto Comisionado por invitarme a participar en esta mesa. Gracias al señor moderador por sus gentiles palabras de presentación. Es desde luego un enorme gusto estar con tan queridos y además admirados y distinguidos colegas como los que están aquí en esta mesa, con quienes hemos compartido pues ya muchos foros y muchos esfuerzos en pro de la defensa de los derechos fundamentales en México. El tiempo es breve y me van a permitir ustedes que no haga demasiadas disquisiciones, sino que me vaya un poquito a la parte de propuestas de reforma constitucional en materia de derechos humanos. Sin embargo, sí hay una cuestión previa que me gustaría poner de manifiesto. El foro se llama Foro de Armonización Legislativa, y la primera pregunta que me hice cuando Jorge Carmona tuvo la amabilidad de invitarme es armonizar la legislación respecto de qué. Y es una cuestión que, si quieren ustedes, puede ser de carácter conceptual, pero que tiene importancia. Es decir, ¿qué es lo que vamos a armonizar? ¿Vamos a armonizar la Constitución respecto a los tratados? ¿Vamos a armonizar las leyes respecto a los tratados? ¿Vamos a armonizar las leyes respecto de la Constitución? ¿O vamos a armonizar las leyes respecto de otras leyes? Como ustedes pueden ver, pues aquí hay planos distintos, ¿no? Hay planos diferentes que conviene ir distinguiendo. Si de lo que se trata es de armonizar la legislación, tanto federal como local mexicana, respecto a los tratados internacionales, o la legislación respecto de la Constitución, pues yo creo que estaríamos ante una especie, si me permiten usar este término, de armonización coactiva. ¿Por qué? Porque desde luego los tratados internacionales, dice el 133, forman parte de la ley suprema de toda la Unión, y las leyes deberían de ser acordes con, es decir, armónicas con. Entonces, ahí no habría de que pues vamos a discutir, etcétera. Ahí se tendría nada más que cumplir un mandato estrictamente jurídico derivado tanto del 133 de la Constitución como de los propios tratados, que todos ellos dicen que lo primero que tiene que hacer un Estado cuando lo suscribe es modificar su legislación para hacerla compatible con el contenido del propio tratado. Lo mismo entonces, si la legislación no fuera armónica con los tratados internacionales, estaríamos ante una laguna, creo yo. Ante una laguna que derivaría de la falta de actos legislativos para construir esta armonización. Si la armonización, sin embargo, se diera de la Constitución respecto de la ley, estaríamos ante una antinomia, que es una cosa distinta, una contradicción normativa que tendría que ser subsanada, no solo porque podría ser subsanada, digamos, idealmente a través de reformas legislativas, pero que si no, podría desde luego ser objeto de declaración de inconstitucionalidad a través de las diversas formas de control jurisdiccional que existe en México. Si lo que quisiéramos es armonizar leyes con otras leyes, haciendo un ejercicio de derecho comparado entre las entidades federativas, estaríamos ante una armonización inducida o una armonización sugerida. Es decir, podríamos ver qué entidades federativas llevan la delantera en su legislación de derechos humanos y que otras entidades federativas lo copiaran. Si el problema está en el punto 1 o en el punto 2, creo que hay un asunto grave de cultura jurídica. Es decir, o no nos tomamos los tratados internacionales en serio, y habría que ver por qué no nos los tomamos, porque a lo mejor no los conocemos, porque en las facultades de Derecho nos explican, es decir, habría que analizar por qué, o no nos tomamos la Constitución en serio. Como que los legisladores federales y locales dicen, bueno, sí, ese mandato que está ahí en la Constitución está muy bien, pero no hacemos nada. Si el problema es el tercero, es decir, si lo que nos falta es ver qué están haciendo y qué están haciendo bien algunas entidades federativas para que otros lo sigan, entonces tenemos un
asunto de cultura política, ya no de cultura jurídica, sino de cultura política, para que los legisladores se pongan las pilas y vean qué están haciendo sus pares en otras entidades federativas y se apresuren a copiarlo. Y esto hay que decirlo con todas sus letras. Lo mejor que uno puede hacer cuando se propone innovar en materia de derechos humanos es copiar, porque hay muchísimo material para saber qué es lo que corresponde hacer. Ahora bien, hecha esta premisa, me gustaría centrar la parte, digamos, como de propuestas de reforma a la Constitución mexicana en el ámbito del debido proceso en materia penal. Y escogí este asunto de entre los muchos posibles porque me parece que esto tiene una proyección directa, tiene una proyección inmediata en el quehacer de las entidades federativas. Por supuesto, ustedes saben que la materia penal pues es compartida entre la Federación y las entidades federativas, de tal suerte que tenemos una jungla normativa de 33 códigos penales y 33 códigos de procedimientos penales de México que tienen como muy distintas velocidades, que tienen grados de avance pues muy diferentes. ¿Qué propongo que figure en la Constitución para tener un marco de debido proceso en materia penal derivado, pues entre otros artículos del artículo 8 del Pacto San José, las garantías judiciales, de los relativos artículos que tienen contenidos semejantes del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, etcétera? Propongo lo siguiente, y lo digo telegráficamente para que el señor moderador no tenga que utilizar sus poderes. En primer lugar, incorporar el principio de lesividad. El principio de lesividad proviene, como ustedes saben, del derecho penal ilustrado. Es un principio de acuerdo con el cual solamente se puede considerar como delito aquello que genere un daño material, un daño objetivo, un daño tangible a bienes jurídicos de relevancia constitucional. Y digo bienes jurídicos de relevancia constitucional no haciendo referencia nada más a los derechos fundamentales, es decir, serían delitos aquellas conductas que vulneren derechos fundamentales, sino pueden ser otro tipo de bienes jurídicos, pero que estén en la Constitución. Que no se invente, esto es lo que propone, digamos, el principio de lesividad, que el legislador no invente delitos por inventar, delitos que pongan en riesgo cuestiones etéreas como el honor de la patria o que lesionen la estima pública, etcétera, etcétera, sino que causen verdaderamente daño. 2, principio de proporcionalidad. Tiene que haber, esto lo dijo ya Beccaria de los delitos y de las leyes, tiene que haber una correlación entre la conducta a sancionar y la sanción que se impone. En México hay, en algunas entidades federativas, ha habido ejercicios legislativos más propagandísticos que otra cosa, en donde, por ejemplo, se castiga el secuestro con hasta 80 años de cárcel y el homicidio con hasta 50 años. Lo cual es un muy mal mensaje incluso en términos de política criminal. Vaya, le estás diciendo al secuestrador, mátalo, porque te conviene más matarlo y que te procesen por homicidio que por secuestro. Entonces, tiene que haber esta relación de proporcionalidad. El principio de proporcionalidad serviría además para inducir un control material de constitucionalidad respecto de la legislación penal. El juez constitucional podría verificar caso a caso, supuesto a supuesto, delito a delito, si se cumplió o no con este principio de proporcionalidad. 3. Reserva de Código Penal. Hoy en día, cada vez que se hace una ley, cada vez que se hace una reforma importante, el legislador dice, a ver, para que nos tomen en serio, para que vean que esto no es juego, para que vean que no estoy bromeando, voy a poner sanciones penales. De tal suerte que si ustedes revisan la legislación administrativa, la legislación monetaria, por ejemplo, hasta la legislación del Servicio Postal Mexicano, prácticamente todas las leyes nuevas tienen tipos penales, de tal forma que lo que hoy tenemos es un derecho penal disperso que pone en riesgo la seguridad jurídica, que pone en riesgo la posibilidad de cumplir en la práctica con la idea de que publicada una ley es conocida por todos. Y aquí hay una incidencia directa y grave en la libertad de los ciudadanos. Por lo tanto, la propuesta es que la Constitución ordene que todos los tipos penales
estén en un solo Código Penal, lo cual haría mucho más racional el sistema, obligaría al legislador a hacerse cargo de la unidad del sistema, de la coherencia del sistema, y nos daría a todos los ciudadanos la posibilidad de saber con precisión, agarrando un solo código, tomando un solo librito, cuando corre riesgo nuestra libertad personal por incurrir en ciertas conductas. 4, incorporar, es indispensable, de manera expresa, de manera tajante, contundente, clara, la presunción de inocencia. Esto también está, por supuesto, ustedes lo saben, en diversos tratados internacionales, y en México ha dicho la Corte que está, pero de manera implícita, está supuesta en un conjunto de artículos que cita en una jurisprudencia de la Corte, con lo cual, desde luego, uno podría estar de acuerdo, pero hay que incorporar la presunción de inocencia y luego aplicarla al conjunto del procedimiento penal mexicano. Y si esto es así, creo que nos debería de dar lugar a la quinta de las propuestas que quiero hacer, que es racionalizar la prisión preventiva. Junto con el inflacionismo de figuras penales, lo que hemos tenido también es un inflacionismo en el concepto de delito grave que prevé el artículo 20, apartado A, fracción primera de la Constitución, como ustedes saben, de acuerdo con el cual una persona acusada de un delito grave no tiene derecho a la libertad caucional, y en este sentido, pues todo el proceso penal se lo tiene que llevar en prisión preventiva. Lo que propongo es cambiar el estándar de delito grave para incorporar lo que la jurisprudencia de la Corte Interamericana ha reconocido como causales, que tienen que ser excepcionales, dice la jurisprudencia, tiene que ser la excepción y no la regla, como causales para la prisión preventiva, que son el peligro de fuga, el peligro objetivo de fuga, no es que el juez crea o el Ministerio Público suponga que tiene que haber una acreditación objetiva. 2, el peligro objetivo de que se ponga en riesgo la continuidad del proceso, ya sea porque el imputado pueda destruir pruebas o pueda amenazar o lesionar o incluso matar testigos, etcétera, etcétera. Y ahí hay una cuestión que hemos discutido mucho Miguel Zarra y yo, quizá el asunto de la reincidencia, pero sé que es una cuestión delicada y que habría que discutir. 6, prohibición de prueba ilícita. Hoy en México hay detenciones arbitrarias, hay aportación de prueba ilícita al proceso, y la jurisprudencia ha ido convalidando a través de tesis bastante regresivas desde mi punto de vista el uso de esta prueba ilícita dentro del proceso. 7, derecho a guardar silencio y prohibición absoluta, y espero no sonar muy radical, aunque quizá lo es, prohibición absoluta y completa de la prueba confesional. La confesión es un medio que debe ser progresivamente superado en un proceso penal moderno. No podemos seguir basando nuestras acusaciones en confesiones que muchas veces ustedes y yo sabemos cómo son arrancadas. 8, principio de oralidad, pero principio de oralidad en serio, y de ahí la derivación de principio de inmediación del juez, a través de una norma de acuerdo con la cual sea directamente nulo todo proceso judicial en donde haya una audiencia donde no esté presente el juez. Basta con la no presencia del juez en una audiencia para tumbar todo el procedimiento. Y principio de concentración, que todo, digamos, la parte medular, la parte sustantiva del proceso se desarrolle en esta audiencia. 9, principio de defensa técnica, es decir, que en materia penal litiguen quienes tengan un título de abogado, un título de licenciado en Derecho, para evitar la enorme corrupción de los que conocemos, digamos, coloquialmente como coyotes, que están afuera de las delegaciones los sábados en la noche cuando llega el borrachito detenido en la patrulla y ahí dicen, no, pues mire, yo lo saco por 5,000 pesos y voy y le tramito amparo. Bueno, eso hay que cortarlo de raíz. Tienen que intervenir abogados con título, y luego discutiremos a lo mejor si este título tiene que ser certificado o avalado o que demuestren actualización cada periodo de años, pero por lo pronto que no intervengan coyotes. 10, indemnización por error judicial. En México hoy, de las 213,000 personas que están privadas de su libertad en 456 establecimientos penitenciarios a todo lo largo y ancho de la República, 90,000 de estas 213,000 personas están en régimen de prisión preventiva. Muchas veces a estas personas no se les logra acreditar la responsabilidad penal, y después de estar un tiempo en prisión salen porque, insisto, no se les acreditó la responsabilidad. ¿Y qué les dice el Estado mexicano? Usted disculpe, mire, después de 8 meses regrese a su vida, regrese con su familia, regrese a su trabajo. Mientras que hay
tanto en la Convención de San José como en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, la obligación de indemnizar por error judicial. Menciono rápido lo demás porque ya me queda un minuto. Medidas alternativas al proceso, esto es algo que, incluyendo principio de oportunidad, esto es algo que da muy buen resultado en otros países. En Bolivia el 40% de averiguaciones penales salen por medidas alternativas, el 64% en Costa Rica y el 75% en Chile. De tal forma que es una manera de desahogar el procedimiento penal y enfocar las energías de los agentes penales en los casos verdaderamente graves. 12, lectura de los derechos, esto que vemos en las películas, ¿no? Lo que se llama las Miranda Warning, que el policía le diga, tiene usted derecho a un abogado, tiene usted derecho a quien sé qué, etcétera, etcétera. Si esto se adopta, si todo esto se adopta, vendrían 2 propuestas más, pero con la precondición de que esto exista, porque si no, creo que estaríamos, o una de ellas por lo menos podría generar alguna tergiversación. La 13 sería quitar el monopolio de la acción penal, es decir, que en ciertos casos y bajo ciertas circunstancias, cumpliendo algunos requisitos, los particulares pudieran iniciar un proceso penal. Y el 14, darle autonomía al Ministerio Público, siempre y cuando tengamos antes, insisto, este sí es un prerequisito esencial, un debido proceso legal en la Constitución que asegure que esa autonomía no se pueda pervertir por un desequilibrio entre las partes, que es lo que hoy tenemos. Estas serían mis propuestas. Gracias por su atención. Muchísimas gracias al doctor Carbonell, no solo por su precisión en las propuestas, sino más por haberse ajustado al tiempo. Ahora cedo la palabra al doctor Edgar Corzo, sin antes comentarles que algo que omití, ¿no? Es un error grave del moderador, que es señalar que el título de la mesa, esta mesa 1, es Avances y Retos, precisamente de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Entonces, sin mayor preámbulo, doctor Corzo. Muy buenos días, muchísimas gracias al doctor Carbona por la presentación tan amable. También celebro la invitación de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Oficina del Alto Comisionado y por supuesto de este Instituto de Investigaciones Jurídicas. Para mí es un honor compartir la mesa también con tan distinguidos juristas y queridos amigos. En relación con el tema al cual se nos convocó, pues efectivamente, como decía el doctor Carbonell, frecuentemente hemos estado discutiendo en distintos foros, distintas personas, personalidades, y es un tema, digamos, que se ha avanzado mucho, se ha discutido muchísimo, y curiosamente no se ha concretado tanto. Entonces, en esa misma medida de ya análisis, ya discusión, pues ojalá que este foro sirva para que se llegue a una concreción en esta materia de derechos humanos. Yo quisiera hacer referencia a cuatro puntos. El primero de ellos es en la terminología. Yo creo que ya está superada afortunadamente. Existe una intención de un programa nacional de derechos humanos. Existe una alta oficina de las Naciones Unidas, una oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Existen comisiones de derechos humanos. Entonces la terminología, creo yo, de garantías individuales o inclusive de derechos fundamentales, en esta ocasión yo coincido en que puede ser más benéfica por esa intención que existe en materia internacional de hacer referencia a derechos humanos y con un ánimo más amplio, más comprensivo, ¿sí? Un arraigo a nivel internacional y al fin y al cabo una terminología que creo yo no empantana o no obstaculiza en nada las reflexiones constitucionales que se puedan hacer. Entonces, qué bueno que se retoma la noción de derechos humanos. Por otra parte, la inclusión en el texto constitucional creo yo que debe ser expresa. Hasta la fecha ha fallado, por más que se ha señalado, la tácita incorporación de los tratados internacionales al ordenamiento jurídico mexicano. Por más que se ha explicado, por más que se ha dicho que un tratado celebrado y aprobado por las instancias correspondientes forma parte del ordenamiento jurídico mexicano, pues no ha logrado permear. Seguimos ahí con dudas,
sigue en la aplicación judicial también con dudas. Ese instrumento, a pesar de ya estar incorporado, ¿qué efectividad va a lograr? Entonces yo creo que sí es necesario, en este segundo punto, hacer una inclusión expresa en ese sentido a los instrumentos internacionales. Pero conjuntamente a esta inclusión expresa, yo creo que está bien que se diga el reconocimiento de los derechos en la Constitución, está bien que se diga que el reconocimiento de los derechos en los instrumentos internacionales, pero yo creo que nos hace falta algo que también debe ser expreso, y son las constituciones estatales. Hasta ahora creo que el debate siempre ha girado en torno a los instrumentos internacionales y en una constitución que es la federal. Sin embargo, yo creo que se está haciendo de lado todo el avance que se ha logrado en las constituciones estatales. Se está haciendo de lado el esfuerzo que algunos estados han realizado para incorporar ciertos derechos humanos. Se está haciendo de lado una posibilidad de innovación jurídica al interior de nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, con esto, que ya lo hemos visto, hay análisis a este respecto, de esa incorporación de un catálogo adicionado de la Constitución Federal con lo que existe en las constituciones estatales, pues se debe hablar, por supuesto, de este reconocimiento expreso de los derechos humanos en la Constitución Federal, pero también en las constituciones estatales. Recordemos que el artículo 41 deja que las constituciones estatales actúen siempre y cuando no contradigan el pacto internacional. Entonces, ese estándar mínimo que estamos buscando, pues a lo mejor ya no lo tiene la Constitución Federal, a lo mejor lo tiene la Constitución estatal. Vale la pena entonces rescatar esta inclusión expresa de los derechos humanos, pero también desde las constituciones de los estados. Si se amplía, paso al tercer punto, si se amplía este catálogo de los derechos humanos, pues es obvio que habrá que tener un reforzamiento de su protección jurisdiccional, de su protección no jurisdiccional y de su desarrollo legislativo. La amplitud entonces de los derechos, del catálogo de los derechos humanos, nos lleva en primer lugar a reforzar su protección jurisdiccional. Yo creo que esto de alguna manera se está intentando, pero había que hacerlo más enfáticamente. Por un lado, la titularidad de los derechos humanos. No son solo personas físicas, también personas jurídicas. Recientemente el Tribunal Constitucional de Perú acaba de establecer todo un catálogo en una sentencia de cuáles derechos se le pueden reconocer a las personas jurídicas. Es interesante el ejercicio. Entonces, esa titularidad, que quede claro que no es solo de las personas físicas, también de las personas jurídicas, en los derechos, por supuesto, que les sean aplicables. Por otra parte, pues la violación de esos derechos. La violación de esos derechos ya no es solo por parte de la autoridad. Ahora resulta que también son los individuos. El caso de Oaxaca, por ejemplo, viene a ser una muestra muy palpable de que las violaciones de los derechos humanos no son solo de las autoridades, también son de los individuos. Poner entonces en el texto constitucional que podrán los individuos transgredir los derechos humanos cuando estén en el ejercicio de la prestación de un servicio público, yo creo que sigue siendo limitativo. Hay que poner que esos derechos humanos también pueden ser violados por individuos. En cuanto al reforzamiento de la protección no jurisdiccional, pues bueno, también yo creo que los organismos que se han creado pues pueden conocer sin ningún problema de las violaciones de los derechos humanos de esas autoridades, pero también de los particulares o de los individuos. Incluso el reforzamiento aquí de los órganos de protección no jurisdiccional pasa necesariamente, creo yo, por una ampliación en la defensa de los derechos humanos. Una ampliación que está llamada a ser institucional. Una ampliación que tiene que ver no solamente con el ejercicio individual de los derechos humanos, sino también con el ejercicio colectivo de los derechos humanos. Es necesario, por supuesto, que estas instituciones no jurisdiccionales de protección de los derechos humanos tengan esta amplitud en la defensa de los mismos derechos humanos. Ya ni decir, por supuesto, de la legitimación en controversias
constitucionales, así como la autonomía que se le pueda dar a estos organismos estatales desde el texto federal. Y en cuanto a este punto, finalmente, el reforzamiento del desarrollo legislativo. Solo toco, porque seguramente Ricardo hará referencia a ello, a que las leyes tendrán una aprobación especial cuando quieran desarrollar derechos humanos. Es importante que estas leyes, cuando los desarrollen, por supuesto, tengan un límite, y ese límite sea que no toquen el contenido esencial de los derechos humanos. Creo que esto, de alguna medida, ya se está logrando en los textos que se están discutiendo. Me queda una cuarta, que quizás es la más, creo yo, la más complicada. La jerarquía constitucional de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Soy renuente, en el buen sentido, ahora lo explicaré, de darle jerarquía constitucional a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. La renuencia positiva, por supuesto, no tiene que ver con que ya sea, tradicionalmente se las había puesto a nivel de leyes. Posteriormente se les encontró un hueco entre la Constitución y las leyes. Ahora se les puso en un mismo rango a los tratados internacionales con las leyes generales, innovación por supuesto en nuestro ordenamiento jurídico. Eso es un avance, me queda claro. Sin embargo, sigo renuente a esta jerarquía constitucional de los tratados internacionales por la siguiente razón. Creo que seguirá siendo posible, si seguimos en esta jerarquía, afectar el contenido de los derechos humanos mediante una reforma constitucional, un acto legislativo interno. Creo que las propuestas hasta ahora no pasan por el artículo 133 constitucional, y el artículo 133 constitucional sigue diciendo: esta Constitución, las leyes que emanen del Congreso, hay que entender leyes generales, no federales, porque lo dice la Corte, y los tratados internacionales que estén de acuerdo con la misma son la ley suprema de toda la Unión. Ese estar de acuerdo con la misma sigue siendo un problema que tenemos en nuestro ordenamiento jurídico constitucional. Por más que se ponga que un tratado en el artículo primero tiene jerarquía constitucional, este tratado solo alcanzará la jerarquía constitucional si se mantiene el artículo 133, que dice que ese tratado debe estar de acuerdo con el texto constitucional. Debe, por supuesto, esta es una llave que no ayuda muchísimo. El problema, entonces, no creo que sea la jerarquía constitucional de los tratados internacionales. Es mejor, por ejemplo, una interpretación a favor de los derechos humanos. Un establecimiento en el texto constitucional de que los derechos humanos se interpretarán de conformidad con los instrumentos internacionales en la materia. No nos metemos, hasta lo mejor puede ser por arriba del texto constitucional en una buena interpretación. Pero a lo mejor podríamos caminar por otro sendero. El día miércoles de la semana pasada se emitió la aprobación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, así como su protocolo facultativo, aprobados por la Asamblea General de la ONU. Esto fue el 13 de diciembre de 2006. Se acaba de publicar en México. Hay una declaración interpretativa a favor de las personas con discapacidad, y existe un párrafo que resulta de la mayor relevancia en estos momentos. Dice el párrafo correspondiente: consecuentemente, con la absoluta determinación de proteger los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad, los Estados Unidos mexicanos interpretan el párrafo 2 del artículo 12 de la Convención en el sentido de que en caso de conflicto entre dicho párrafo y la legislación nacional, habrá de aplicarse, en estricto apego al principio pro homine, la norma que confiera mayor protección legal, salvaguarde la dignidad y asegure la integridad física, psicológica, emocional y patrimonial de las personas. En caso de conflicto de un instrumento internacional
con alguna parte de la legislación nacional, entiéndase incluso Constitución, deberá aplicarse la norma que confiera mayor protección legal en estricto apego al principio pro homine. ¿Esto qué significa? Pues que aquí, simple y sencillamente, sin entrar en cuestiones de jerarquía, se está señalando un principio que permita a un instrumento internacional, si es en beneficio de la persona, pues tener una aplicación preferente. Si no la tiene, pues será el otro documento, el texto, legislación nacional, la que tenga la aplicación correspondiente. Este creo que puede ser un buen ejemplo para seguir abundando en este tema. Aún así, creo que esta jerarquía, si es que se quiere ir por ese lado, pues termina o debe ser adicionada, y eso lo hemos dicho ya muchísimas veces, con un control previo de los instrumentos internacionales. No es posible, creo yo, dar una jerarquía constitucional a los instrumentos internacionales sin prever un mecanismo que la haga a estos instrumentos congruentes con el texto constitucional. Ese control previo de los instrumentos internacionales bien pudiera quedar diseñado en el artículo 105 de la Constitución en los siguientes términos. La Suprema Corte de Justicia conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes en materia de justicia constitucional, y se adicionaría una fracción tercera: de la consulta previa que el presidente de la República o la Cámara de Senadores presente con motivo de la incorporación de un instrumento internacional definitivo a nuestro sistema jurídico, a efecto de dilucidar si su contenido es contrario a la Constitución. La opinión que emita la Suprema Corte tendrá carácter vinculante. Yo creo que esto necesariamente tiene que introducirse si todavía se insiste en esta jerarquía constitucional de los instrumentos internacionales. Con esto termino. Muchas gracias. Entonces, muchísimas gracias al doctor Edgar Corzo por estas apreciaciones muy técnicas y también con algunos temas de agenda de punta y operativa, sobre todo para la eficacia de los derechos. Cedo ahora la palabra, como corresponde en el programa, al doctor Miguel Sarre. Por favor, tiene la palabra. Gracias, muchas gracias por la hospitalidad. Mucho gusto estar con ustedes, en el público y en la mesa. Yo quisiera empezar por una anécdota de la Suprema Corte de Justicia, ya de esta época. Se estaba discutiendo un tema sobre derecho a la información. Eso está documentado en las publicaciones de la propia Corte, en el manual monográfico sobre derecho a la información. Y uno de los ministros señaló que el tema que estaban discutiendo podría solucionarse a la luz del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. A los demás ministros les pareció muy interesante y el presidente de la Corte dio instrucciones al secretario para que obtuviera una copia de ese documento y lo circulara entre los señores ministros. Creo que esto nos refleja pues lo alejado que estamos de incorporarnos a un sistema más amplio de lo que estamos acostumbrados a ver. Y en este tema, y esto viene a cuento pues por el tema de la armonización. Yo suscribiría plenamente lo que establece el documento preparado con mucho cuidado por distintas organizaciones de la sociedad civil y académicos, que ha sido auspiciado por la oficina del Alto Comisionado, en el cual señala cuatro puntos así torales, y dice: en primer lugar, introducir plenamente el concepto de derechos humanos en la Constitución mexicana. En segundo lugar, garantizar la más alta jerarquía y eficacia normativa de los derechos humanos dentro del orden jurídico mexicano. Bueno, aquí estaría el tema que tocaba precisamente Edgar. Creo que finalmente, si hablamos de jerarquía o si hablamos de principios interpretativos que finalmente nos van a dar como arrojar un resultado de prevalencia de una norma sobre otra, nos estamos acercando, especialmente si los interpretamos a la luz de la mayor protección y el principio pro homine. En tercer lugar, señala el documento que habría que introducir explícitamente algunos derechos humanos que hasta ahora no se encuentran reconocidos en la Constitución. Creo que esto es sumamente importante, y ya Miguel Carbonell señalaba nada menos que el derecho
al debido proceso. O sea, no sería poca cosa introducir en México en el siglo XXI el derecho a un debido proceso penal, ¿sí? Que seamos juzgados por la buena. Y esto yo lo extendería no solo al debido proceso penal, sino al debido proceso penitenciario. Ciertamente es debido proceso penal también, porque de poco nos servirá en México contar, como ojalá lo podamos hacer dentro de pocos meses, con reglas que garanticen un debido proceso. Y aquí cabe hacer la acotación, no quiere decir que todos los juicios en México sean injustos, por supuesto que no, pero sí quiere decir que no tenemos la garantía de juicios justos. Y eso es lo importante. Muchísimos jueces pueden dictar sus sentencias con justicia, pero no tenemos esa garantía y eso es suficiente para que se cometan un buen número de injusticias. Pero si tenemos y logramos esa garantía dentro de poco, con todas las exigencias que señalaba Miguel Carbonell, pues ¿qué pasará cuando ya tengamos una sentencia por la buena y seamos ejecutados por la mala? Seamos ejecutados, seamos entregados al autogobierno, a la tierra de nadie, o como hace años me dijo una directora: mire, licenciado, usted y su constitución se quedan afuera, aquí mando yo. Entonces, esa es la realidad y tenemos que extender esto desde ahora hacia la parte de ejecución de la pena. En cuarto lugar, señala el documento, reforzar las garantías y mecanismos de protección de los derechos humanos. Yo creo que esto pega en el centro, porque tenemos un problema, básicamente un problema instrumental, un problema procedimental, más que un problema sustantivo. El problema no es tanto la violación de la norma, en cualquier Estado democrático se viola la norma. El problema es que no tenemos los medios jurídicos para garantizar la reparación y para garantizar el Estado de Derecho una vez que la norma es violada. Es decir, estamos ante un problema normativo, además de los problemas prácticos que tenemos, pero tenemos un grave problema procesal normativo. Si nosotros viéramos la enorme infraestructura física que tenemos, tanto por el lado del sistema física y presupuestal, del sistema jurisdiccional de protección de derechos humanos, o el Poder Judicial Federal y los poderes judiciales de los estados. Hay una publicación muy bonita de la Corte de Palacios de Justicia. A nivel estatal no se quedan atrás, a nivel de los organismos no jurisdiccionales de protección de los derechos humanos tampoco, en términos presupuestales, en términos inmobiliarios, ¿verdad? Hay preciosos y funcionales edificios. Cuando pensaríamos que tenemos una estructura de justicia que poco faltaría que hacer, que estaríamos discutiendo minucias en México, y sin embargo creo que estamos muy lejos de eso, y que no corresponde la infraestructura en todo sentido con la aportación y las garantías que tenemos los mexicanos en materia de justicia. Bueno, y en este contexto vienen y se discute ahorita en el Congreso la reforma constitucional en materia de derechos humanos, un poco por separado por razones, vamos, de origen legislativo, de la reforma del sistema de justicia, pero que ahorita están ya las dos coincidiendo como parte de los trabajos de la reforma del Estado. Y qué bueno, y que se está viendo también toda la parte que se incorporó, toda la parte de la justicia a la reforma del Estado, pues difícilmente hay una tarea más importante para el Estado como tal que organizar el aparato de justicia y el aparato específico de justicia penal. Seguramente Ricardo nos platicará más sobre esto, pero yo creo que lo que entiendo lo que sucede en una reforma como esta es que ante la amplitud y la riqueza que se tiene para modificar aspectos básicos de derechos humanos, los legisladores se ven en el problema de no poder incorporar tanto a la Constitución. Si estamos de acuerdo, nos parece bien, pero vamos partiendo de los temas esenciales. Y por eso empecé por la lectura de esos puntos que creo que van a los aspectos torales. Yo quisiera aprovechar este magnífico espacio pues para insistir en una propuesta que hemos venido trabajando desde hace tiempo también Miguel Carbonell y su servidor, y que podría dar una solución práctica en este problema, para incorporar todas las propuestas que desde esta mesa, como desde otros sectores, de distintas iniciativas de
diversos partidos políticos han formulado en materia de derechos humanos, y al mismo tiempo no hacer de la Constitución un tratado de derecho, un texto amplísimo que sería contrario a la moderna política constitucional. Creo que la respuesta la tenemos en un precepto de nuestra propia Constitución que hay que revitalizar. Es un artículo perdido, el artículo 16º transitorio, que estableció en el 17 que en el primer periodo ordinario de sesiones el Congreso promulgaría las leyes reglamentarias de las garantías individuales de derechos humanos, ¿verdad? Y de la ley y entonces, ¿qué sucedió? Pues vino el primer periodo de sesiones donde el Congreso Constituyente se convirtió en primer Congreso ordinario y no se cumplió con esta tarea. Y no se promulgó, y durante años no se han promulgado estas leyes reglamentarias. El maestro Ignacio Burgoa decía que, como no hizo uso de su facultad del Congreso con ese formalismo que lo caracterizaba, pues había operado una especie de preclusión legislativa, ¿verdad? Y si no legislaste, pues ya no legislaste. Y ya el Congreso de la Unión, en su calidad, como ya lo hacía notar Edgar Corzo, ¿verdad?, de legislador del orden general, pues ya no podían promulgar esas normas. Nosotros quedábamos sin normas reglamentarias de los derechos humanos. En los años subsecuentes vinieron unas pocas iniciativas que no prosperaron, eran los años del monopolio político, y estas vinieron de la oposición, aunque también un par de iniciativas de diputados del partido entonces oficial, y nunca se reglamentaron como tales las garantías individuales. Es decir, no tenemos una normatividad que nos regule la libertad de expresión, con un carácter general, es decir, con un carácter que esté por encima de la legislación local y de la legislación federal, entendiendo que las leyes locales y federales están en el mismo plano normativo y que tienen una distinción competencial nada más, pero que no son más las federales que las locales, por supuesto, sino que simplemente son distintos ámbitos de competencia material. Y entonces se propone aquí esta legislación. Bueno, si ahora se retoma esto, quizás se pudiese superar la discusión, tanto la planteada por Ignacio Burgoa, como la planteada también por don Héctor Zamudio, que dice que estas leyes, llamadas también intermedias, pues un concepto que ya viene desde Otero, intermedias entre la Constitución y la legislación ordinaria, tienen un problema, dice don Héctor, porque es el mismo órgano legislativo con una gorra distinta, ¿verdad? Ya no como legislador federal, el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, el que promulga una ley federal y el que promulga una ley general, ¿verdad? Y de cómo es posible que el mismo órgano promulgue una ley general para todos cuando no hay un requisito de una mayor una mayoría calificada, una mayor rigidez. Bueno, yo creo que el tema de la rigidez no afecta la validez. Desde un punto de vista de propósito legislativo, me parece, estaría absolutamente de acuerdo con el maestro Gil, en el sentido que a estas leyes habría que darles una mayor exigencia, una mayoría calificada, y hacerlas más rígidas, que no fueran leyes aprobadas por simple mayoría. Pero hoy por hoy no está así. Hoy por hoy tienen los mismos requisitos, y una ley general requiere ser aprobada por mayoría simple por el Congreso de la Unión y no requiere ningún otro procedimiento. Pero el hecho de que hoy así esté no le quita validez a estas normas. Sin embargo, en la coyuntura como la que vivimos de una reforma y de este renacer constitucional y de los derechos humanos en México, y esa esperanza en el proceso que nos hemos creado, bueno, bien sería la oportunidad de darles a las leyes generales una mayor rigidez también y establecer mayores condiciones para su aprobación, de manera que el propio Congreso pueda regular y establecer toda esa legislación. Y creo que aquí podrían tener cabida pues una serie de los principios que me parecen de lo más importante que están reconocidos en este documento al que me refiero, y que si algunos ustedes no lo tienen, seguramente está ya en la página del Alto Comisionado, o aquí Juan Carlos podrá darles algunas copias, no sé, pero yo creo que sería muy importante contar con este antecedente. ¿Está en la página del Alto Comisionado? No sé, y bueno, y Juan Carlos ya no está por aquí.
Bueno, pero aquí tengo mi ejemplar para quien una copia adicional, quien quisiera tenerlo, creo que vale la pena. Aspectos como el fortalecimiento del principio de igualdad entre hombres y mujeres, el derecho al agua, la alimentación adecuada, derechos de los niños, niñas y adolescentes, justicia militar, etcétera. Creo que pueden llegar a esta ley de orden general. Pongo y me detengo nada más en el caso de la justicia militar. Aquí inclusive ya no es necesaria una reforma constitucional. Se quiere que con razón, que el fuero militar ya no tenga competencia sobre civiles cuando estos son víctimas de delitos realizados por militares. Bueno, pues esto ya quedó resuelto por la propia Constitución cuando el artículo 20 establece los derechos de las víctimas. Anteriormente el artículo 13, que establece esa jurisdicción de fuero militar, habla de los tribunales de guerra bajo el supuesto que los únicos juzgados eran los imputados, los acusados por la comisión del delito. Ahora, por la adición del apartado B del artículo 20, ya se entiende que los tribunales juzgan tanto sobre el imputado como sobre la víctima, es decir, ejercen su jurisdicción sobre ambos. Y al no poder ejercer su jurisdicción sobre civiles, pues automáticamente ahorita ya los tribunales militares, constitucionalmente hablando, no pueden conocer de un caso donde la víctima sea un civil. Pero eso habría que decirlo claramente, aunque no fuera necesario reformar la Constitución, y entonces ahí estaría una ley reglamentaria que nos podría aclarar este tipo, una ley de orden general, y dejar completamente zanjada la cuestión de la competencia. Creo que por esta vía podemos llegar a una armonización, a una solución donde se aproveche este impulso y no se paralice por por la magnitud de las reformas, por el número de las reformas que están en curso ahorita en el Congreso de la Unión, y llegar a un compromiso de puntos mínimos, llegar a una reforma minimalista, pero minimalista nada más en cuanto a contenido constitucional estricto, pero maximalista en cuanto a desarrollo en leyes de orden general que nos darían un material enorme y un trabajo enorme para los próximos años, y no podemos agotar este proceso aceleradamente en unos cuantos meses y querer dejar todo lo que quisiéramos dejar en el texto constitucional. Yo dejaría hasta aquí mi intervención para tener la oportunidad de poder platicar con ustedes. Me gustaría poder discutir esta idea de las leyes de orden general y cuál es su viabilidad y cómo consideran ustedes que pueden introducirse en México, si sería cuestión de poner en movimiento el 16º transitorio o simplemente adicionar el artículo 73 para dejar en claro que el Congreso de la Unión tiene facultad para promulgar leyes generales, reglamentarias en materia de derechos humanos. Y aquí, si ustedes ahorita se está planteando introducir la facultad del Congreso para legislar en materia de delincuencia organizada, bueno, pues terminaría con otra anécdota tomada de mi abuela, que dice, bueno, que cupo Pilatos en el credo, ¿cómo no ha de caber un tema como los derechos fundamentales en el artículo 73? Es decir, si vamos a darle cabida a la delincuencia organizada en el artículo 73, ¿por qué no hemos de darle cabida también a la facultad para legislar en materia de derechos humanos? Muchas gracias. Bueno, pues agradezco al doctor Miguel Sarre sus aportaciones, además muy ilustrativas, que nos permite también sondear algunas vías sobre temas específicos en esta materia de desarrollo, inclusive recuperar este precepto de la Constitución. Es muy interesante. Bien, pues cedo ahora el uso de la palabra al doctor Ricardo Sepúlveda, que viene ahora pues, en representación del Senado. Adelante, Ricardo. Gracias, Edgar. Gracias a la Oficina del Alto Comisionado, al Instituto de Investigaciones Jurídicas y a la Secretaría de Relaciones Exteriores por la invitación. Y me da mucho gusto estar con mis compañeros de la mesa y con todos ustedes. Lo primero que yo quisiera advertir es mi desconcierto
respecto al título de esta mesa, o de este foro, no de la mesa, sino del foro. Y hablo de desconcierto y quizá podría decir también de preocupación por elegir un título que dice hacia un programa nacional de derechos humanos. Y espero que sea solamente un problema de fraseo y realmente no de conceptualización o de concepción, porque me preocuparía que lo que se estuviera aquí sembrando fuera una visión de que cada 6 años vamos a tener que estar haciendo un nuevo programa nacional de derechos humanos y a ver si el anterior sí valía o este no valía, y una visión de ese tipo tan administrativista creo que entre otras cosas va en contra de la Conferencia Mundial de Viena, en donde el compromiso de todos los países, inclusive el de México, era hacer un programa de Estado, y por un programa de Estado pues evidentemente no pasa por sexenios. Conozco las dificultades de nuestra legislación administrativa, lo he platicado con Alejandro, nuestra ley de planeación, pero más allá de eso, creo que también es parte de esta validez jurídica que tienen los compromisos internacionales. Y concluyo simplemente diciendo ojalá y sea simplemente una cuestión de fraseo y no realmente un casarse con la idea de que cada 6 años va a haber que discutir un nuevo programa nacional de derechos humanos, porque si nos vamos a que este programa va a ser de 2008 a 2012, pues no sé si en el 2007 no hubo programa o qué pasó ahí. Entonces lo planteo así y gracias por esta oportunidad del foro, como para que todos seamos conscientes como sociedad de que tenemos que darle suficiente valor a nuestros compromisos, tanto internacionales, pero sobre todo internos en esta materia. Yo, más que representante del Senado, en realidad les doy un poquito el contexto, es del Congreso en general, porque la Comisión Ejecutiva, de la que actualmente soy secretario técnico, Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión, aquí se llama largamente, es de todo el Congreso, pero efectivamente hasta hace unas semanas la presidencia de esa comisión estaba en el Senado, entonces tuvo mucho más peso en la reforma del Estado el Senado de la República que la Cámara de Diputados. Ahora la presidencia ya está en manos de la presidenta de la Cámara de Diputados y por lo tanto yo creo que los equilibrios también van a variar un poco. Y quisiera en ese sentido utilizar también esta presentación para platicar un poco, quizá descriptivamente, cuál es el proceso, dónde veo yo que está avanzando y dónde se puede también atorar. Como se los dije en alguna de las reuniones de un grupo de trabajo que es el encargado del tema de derechos humanos, hay 5 grupos de trabajo, uno que es de garantías sociales, y ese grupo de trabajo es el que trata todos los temas de derechos humanos, aunque el tema del sistema de justicia está en el grupo de Poder Judicial. Se han puesto de acuerdo, digamos, para que no haya traslapes o coincidencia de temas, entonces todo el tema del sistema de justicia está en ese otro grupo. Pero volviendo a lo que yo les decía, este grupo de garantías sociales, en donde había así como un ánimo muy fuerte de todos estamos de acuerdo en que hay que reformar la Constitución para hacer explícito el reconocimiento de los derechos humanos, incluidos en los tratados internacionales. Yo les recordaba que esta idea y este acuerdo en principio ya formal y explícito entre partidos políticos lleva 5 años al menos tratando de concretarse en la Constitución, y por angas o por mangas o por una razón u otra no lo hemos logrado concretar. Entonces yo quisiera en ese sentido compartir con ustedes, como sociedad, como ciudadanos, tenemos derecho a saber cómo va la reforma del Estado, en donde hay oportunidades y en donde también hay dificultades, porque estoy seguro que parte de que este proceso tenga éxito tiene mucho que ver con que la sociedad civil esté realmente participando. Hace unos años, decía yo 5, pero en fin, no es un problema tanto de establecer el tiempo, pero sí de identificar algunos esfuerzos.
a través de la Comisión de Intersecretarial, la Comisión de Política Gubernamental de Derechos Humanos, donde existe o participa la sociedad civil, se hizo un esfuerzo de presentar una iniciativa, pero fue una más de las que se presentaron. Contábamos 17 iniciativas de distintos legisladores de distintos partidos durante la 59 legislatura. O sea, realmente había muchas opciones, visiones para lograr este reconocimiento explícito constitucional. Este proceso no terminó en la 59 legislatura, en la 60 legislatura ahora existen otro tanto, no 17, pero sí podríamos identificar casi media docena de iniciativas también muy explícitas hacia el reconocimiento de los derechos humanos en la Constitución, y dentro de esas también hay ya un trabajo avanzado en esta Comisión de Reforma del Estado. El nombre así coloquial de esta comisión es la CENCA, para poderla así referir y para que ustedes también la identifiquen. Dentro de esta comisión del Congreso, la CENCA, existe ya también trabajo avanzado, tomando en cuenta las iniciativas, tanto de la 59 como de la 60, respecto a que uno de los temas de la reforma del Estado sea el de derechos humanos. Y hay una circunstancia que también vale la pena comentar, que le da especial significación a esta propuesta, y es el hecho de que durante la presidencia del presidente del Senado, la presidencia de la CENCA, es un poco complicado, ¿verdad? Durante la presidencia de la CENCA del presidente del Senado, en ese momento el senador Santiago Krill, se presentó como una propuesta muy específica, digamos, hasta cierto punto prioritaria. Esa fue la propuesta que se acordó entre grupos parlamentarios, que la reforma del Estado se trabajara en el reconocimiento constitucional de los derechos humanos. Con lo cual, digamos que además de ya ser un tema que queda perfectamente bien acuñado, se vuelve un tema de primera relevancia. Y eso hizo que toda esta comisión empezara a dedicar especial tiempo y especiales esfuerzos a trabajar en un documento. La Comisión de Reforma del Estado es como una especie de gran conferencia entre cámaras para aprobar documentos. Eso es lo que pretende ser. Pero no se trata de una instancia ya legislativa. Es como una antesala de la legislación, pero que al llegar a acuerdos facilita que cuando se inicie el proceso legislativo sea mucho más llevadero, sea mucho más fácil avanzar en el trabajo de aprobación de la iniciativa. Entonces, en ese sentido doy todos estos datos, algunos que nos hacen caer en la realidad de que, pues por más que se trate un tema noble, como muchos le llaman, ¿no? Es un tema noble, no debe tener problemas, por más que concita acuerdos, sin embargo también tiene sus dificultades, y ahorita voy a referir algunas de ellas, ¿no? Hay efectivamente un acuerdo entre actores políticos, entre partidos políticos, legisladores, para que en nuestra Constitución estén explícitamente reconocidos los derechos humanos de los tratados internacionales. Eso digamos que es un acuerdo. Y parte de ese acuerdo se ve también impulsado, se me estaba olvidando mencionar, porque lo hizo Miguel y Juan Carlos todavía no ha llegado, pero al hablar del documento que preparó un grupo de especialistas y académicos, auspiciado por la Oficina del Alto Comisionado, con una propuesta, yo no sé si maximalista o casi, pero sí bastante ambiciosa de todo lo que podría ser textos constitucionales o disposiciones constitucionales en las que podría aterrizarse esta reforma constitucional. Entonces, todo eso se ha ido sumando y encontramos ya como un conjunto de elementos, dentro de ellos ya hay iniciativas que sobre los cuales se puede pensar en una próxima reforma. Ahora déjenme
quizá hablarles un poco más de las posibles dificultades, ¿no? Tanto técnicas como algunas también políticas, ¿no? Porque en este tema evidentemente que se cruzan, ¿no? Hay tres, yo distinguiría, y lo hace de alguna manera este documento al que Miguel ya hacía referencia. Hay como tres rieles o tres elementos o partes, como quisiéramos imaginarlo, de esta propuesta. Uno, quizá el más gordo, el más importante, es el reconocimiento constitucional, repito, del que he estado haciendo mención, de los derechos humanos, y diría yo, no solamente la mención, o no solamente la incorporación, sino de los derechos humanos de los tratados internacionales, sino también de sus principios de aplicación, ¿no? Yo diría, es un primer elemento, ¿no? El segundo, que obviamente viene esencialmente ligado, son los mecanismos de protección. Dentro de esos mecanismos de protección podríamos inclusive distinguir entre lo que es la ampliación de la competencia en materia de amparo para conocer directamente de violaciones a derechos humanos reconocidos en tratados internacionales, no a través del principio de legalidad, sino directamente esos derechos humanos. Y lo segundo sería el fortalecimiento de los organismos públicos de defensa y protección de los derechos humanos, como segundo gran apartado. No entro a detalle, afortunadamente los anteriores expositores ya hicieron bastante ejercicio muy concreto de estas posibles propuestas, de manera que a mí me permiten quedarme un poquito en lo que es el proceso, que creo que vale la pena que ustedes también lo conozcan. Y el tercero es el reconocimiento de derechos específicos, ¿no? Ya no es la referencia, digamos, de estos dos apartados que son como más generales, más de diseño constitucional, por llamarles de una manera, o de conceptualización de los derechos humanos dentro de la Constitución, sino aspectos específicos donde efectivamente nuestra Constitución puede, sin duda alguna, mejorarse, ¿no? Y, por ejemplo, uno de esos sería si no derogar, al menos sí, derogar de facto, el artículo 33 constitucional, que sigue siendo todavía un resabio de autoritarismo muy negativo dentro de nuestra Constitución, pero por señalar uno u otro. Como yo veo las cosas, creo que hasta ahora realmente el acuerdo del que yo estoy hablando, en mi percepción, se refiere más a los dos primeros elementos, a las dos primeras partes, a lo que es este reconocimiento, pero más conceptual, de los derechos humanos y a sus mecanismos de protección. El otro tema, el tema ya de los derechos específicos, me parece que todavía no tiene suficiente avance o trabajo como para yo poder asumir y decirlo así en este foro, de que existe ya ese acuerdo, esa cercanía, digamos, a un acuerdo que pueda materializarse en una dictaminación, por ejemplo, común de las iniciativas, ¿no? Entonces, ahorita que oía a Miguel que hablaba de una reforma minimalista en su, ¿cómo era?, en su contenido, La Constitución es maximalista en su alcance y maximalista en su alcance, leyes generales. A través de este mecanismo que él planteaba, yo lo aplicaba un poco a esta dialéctica que hay entre lo que es propuestas que son maximalistas, como esta de los especialistas o de los académicos auspiciada por la Oficina del Alto Comisionado, y otras que se han presentado, como la propuesta del senador Santiago Krill, que es de mucho menor cantidad, digamos, tanto de artículos como de desarrollo de los mismos. Creo que lo que se va a dar efectivamente es una armonización, utilizando el término que nos congrega hoy, una armonización entre ambas, que nos lleve a tener el planteamiento común entre propuestas máximas y propuestas mínimas, ¿no? Y refiriéndome de manera muy específica cuál puede ser el problema, ¿no?,
aunque el tema en sí concite acuerdos, tampoco hay que el tema en sí concite acuerdos, pero ya cuando uno lo pone en términos de texto, efectivamente hay una serie de resistencias que son resistencias a los distintos modos como se puede ver la solución. Y uno de esos es al que se refería Edgar, que es la jerarquía, el tema de la jerarquía. Normalmente eso está ligado, es una cosa como que se liga inmediatamente, que no debería ser, y Edgar ya hizo la separación. En cuanto uno habla de reconocer los derechos humanos, subrayo, derechos humanos de los tratados internacionales en nuestra Constitución, todo el mundo piensa en que hay que cambiar la jerarquía de los tratados, y yo creo que son dos cosas diferentes, se pueden plantear de maneras diferentes, y una solución muy específica que también está dentro de estas mesas de discusión es ese principio de interpretación, ¿no? Al que también hacía alusión Edgar, que es el principio de interpretación en favor de la mayor protección de la persona, o de la mayor protección de los derechos de la persona. Pero ese es un tema que lo señalo, da lugar a discusión, y junto con la jerarquía pues viene los sistemas de incorporación del derecho internacional, las posibles soluciones que habría al cambiar o no cambiar, por ejemplo, las mayorías necesarias para aprobar tratados, o la necesidad de un control previo en dado caso. Todo eso, ¿no?, está presente dentro de estas discusiones, y desde mi punto de vista podría ser una de las dificultades que detuviera el avance de este acuerdo que existe ya sobre el núcleo del reconocimiento constitucional de los derechos humanos. Tan es así que en algunas mentalidades, en algunas mentes dicen, no, ese tema de los tratados internacionales vamos a mandarlo a otra mesa, a la mesa de régimen, por ejemplo, de gobierno. Ya voy acabando, Jorge. A la mesa de régimen de gobierno, porque efectivamente tiene que ver no solamente con derechos humanos, sino con muchos otros aspectos. Ese es el problema que yo ubico fundamentalmente dentro de las discusiones que está habiendo. Y lo segundo, puede ser un problema finalmente, y esto no es otra cosa más que lo que a veces hemos visto dentro de nuestra vida política nacional, es un problema, ¿cómo le llamaré?, de incentivos, o de protagonismos, o de ver quién logra colocar la propuesta y que no sean otros. Eso es donde más puede intervenir, o donde más puede influir la participación de la sociedad civil. Porque efectivamente ese tipo de dialécticas, de tensiones que son propias de la vida parlamentaria, no nos tiene por qué llamar la atención, se catalizan, se purifican, se ordenan, se equilibran a través de la participación y la presencia de la sociedad civil. Finalmente, los legisladores son representantes de la sociedad, representantes populares, no de sus partidos. Pero muchas veces las voces que oyen son solo las de sus partidos. Por eso tienen que oír también las voces de la sociedad civil, que piensa, que dice, que reclama, que espera, ¿no? Por eso me parece muy bien estos foros, me parece muy bien el papel que juega la sociedad civil, incitados por el Instituto de Investigaciones Jurídicas, por los que ahora nos convocan, y creo que ojalá, no sé si creo, espero que lo que yo les he comentado en estas breves palabras respecto al proceso resulte útil para que puedan ustedes ubicar exactamente, o más o menos acercarse a cuáles son los procesos que están dentro del Congreso de la Unión ocurriendo respecto a la reforma constitucional en derechos humanos. Gracias. Agradezco al doctor Sepúlveda que nos haya ubicado muy bien en este mapa del trabajo de la CENCA, ¿no? Y esperemos que en algún punto puedan encontrarse lo maximalista y lo posibilista, ¿no? Sea lo más adecuado. En fin, cedo ahora la palabra a Edgar Cortés. Si es tan amable, Edgar. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación al Instituto de Investigaciones Jurídicas, a la Cancillería. Y bueno, a mí me invitaron un poco para presentar, aunque ya se ha aludido,
tal vez voy a abundar sobre esta iniciativa de reforma constitucional en materia de derechos humanos formulada entre un grupo de académicos de aquí de esta universidad, de la Ibero México, de Flaxo, de algunas otras universidades, pero también de un importante número de organizaciones civiles de derechos humanos que trabajan muy distintos temas y que han venido acumulando experiencia. Y lo primero que quiero decir es que creo que el tema de derechos humanos, en mi opinión, en esta coyuntura, me parece que se debate entre el discurso políticamente correcto. O sea, nadie hoy prácticamente se opone al tema de derechos humanos. Todo el mundo, incluso como sea Ricardo, se ve como un tema bondadoso. Pero yo creo que el riesgo es que nos quedemos allí y que finalmente los derechos humanos no se vuelvan un instrumento eficaz y una piedra angular de la construcción progresiva, todo lo que se quiera, de una reforma del Estado. O sea, me parece que ese es, creo que el debate. Y también planteando en este riesgo que el tema de pronto de derechos humanos pareciera tener que ver con algunos temas y no con prácticamente todos los temas. Ya se ha aludido aquí al tema de la reforma también en seguridad y materia penal, donde pues el debate está también entre dos iniciativas. Una iniciativa presentada por el presidente Calderón, que tiene una serie de cuestionamientos serios en materia de derechos humanos y que tiene contenidos, en mi opinión, francamente regresivas en materia de derechos humanos, y en ese mismo tema hay otra iniciativa impulsada por un grupo de académicos, organizaciones civiles, organismos empresariales, que han planteado igual una reforma que trata de responder al gran tema de la seguridad, del combate a la delincuencia, etcétera, pero fundamentalmente partiendo de garantizar y proteger el tema de los derechos humanos. Entonces yo creo que ese es como el debate de fondo, me parece, ¿no? Y yo aquí quisiera decir que en el caso del foro en el que estamos, que tiene que ver con el programa nacional, creo que ahí hay que tomar algunas lecciones, al menos de las cosas que no se deben hacer. ¿A qué me refiero? Al estar en las organizaciones civiles, pues nos ha tocado participar en esta historia. Ya se decía, en la Conferencia Mundial del 93 de Viena, los estados asumen esta tarea de crear programas nacionales de derechos humanos para realmente lograr avances cualitativos, significativos en garantizar y proteger los derechos humanos. En México hubieron de pasar 5 años para que tuviéramos el primero, en el 98, todavía con las administraciones anteriores. En realidad, en aquel entonces un programa de muy corto alcance, hecho en alguna oficina gubernamental y que, pues en realidad yo ya tuvo poco impacto. Tuvimos unos siguientes, el del 2004 al que ya se aludió, pero yo creo que además de las muchas complicaciones que tuvo, es que cuando la Cancillería, Gobernación y un grupo de organizaciones discutíamos sobre el tema de cómo construir el Programa Nacional de Derechos Humanos, simultáneamente el Ejecutivo presentó una reforma en seguridad y materia penal, el presidente Fox, que igual se oponía a lo que estábamos discutiendo. Bueno, ese fue un debate que tuvimos en ese momento con Ricardo, que estaba en aquel entonces en la Secretaría de Gobernación, y también hubo una experiencia que tenía de varios meses de trabajo en una serie de mesas que había en Gobernación, y donde se discutió en aquel entonces una reforma constitucional en materia de derechos humanos, y que fue una reforma de vamos a los mínimos, y bueno, se acordó, pero cuando el presidente Fox en aquel entonces la presentó, pues resultó que no era la reforma que habíamos acordado en la mesa de trabajo. Era una mesa que tenía contenidos distintos. La explicación formal que nos dieron es que, bueno, este trabajo que se había hecho en la mesa había pasado por la Consejería Jurídica de la Presidencia y esa era la última palabra, la que decía que sí iba y que no. Y entonces, pues eso generó francamente un desencuentro, porque decíamos, bueno, un programa nacional de derechos humanos en donde de pronto contenidos esenciales, como sería la reforma constitucional o una reforma en seguridad y justicia penal, van por otra vía e incluso con contenidos contrapuestos, pues creo que fue, entre otras muchas cosas, lo que yo creo que debilitó la posibilidad entonces de un programa de mucho mayor envergadura y trascendencia. Y me parece que hoy estamos un poco en un escenario similar. Estamos hablando sobre el programa nacional, la armonización legislativa, pero ya hay una discusión en materia penal,
donde están, creo que en debate, lo que yo decía, hay ya un trabajo en materia de reforma constitucional que me parece que enfrenta otra vez si una reforma mínima o máxima. Yo diría, en el fondo, la perspectiva de las organizaciones civiles, lo que queremos es una reforma entendida como reforma de Estado, es decir, que establezca realmente una serie de reglas distintas para la relación entre los ciudadanos y los poderes públicos, entre los ciudadanos y esos poderes de facto. Yo diría, se hablaba hace rato de los ciudadanos, pero yo diría hoy de grandes corporaciones económicas que tienen enorme poder y también enorme capacidad de influir negativamente en materia de derechos humanos, y entonces es una reforma que lo que permite es establecer relaciones o reglas de relación distinta entre los ciudadanos y estos poderes, y que garantice realmente la protección sobre todo de esos sectores finalmente más débiles y con menos posibilidades y recursos de poder garantizar y ejercer sus derechos humanos. Ya se decía en esta propuesta de reforma, pues bueno, fue una propuesta que tuvo un proceso de varios meses de discusiones entre un grupo de académicos, de organizaciones civiles, auspiciada e impulsada por la Oficina del Alto Comisionado, cosa que es muy importante. Se discutieron muchísimos temas, no todos los que están en la iniciativa fueron los que se discutieron, la discusión fue mucho más amplia, pero llegó un momento en que dijimos, siendo también realistas, hoy se está hablando y se va a discutir el tema de la reforma constitucional, queremos que llegar con una palabra. Entonces fue toda la decantación de qué entraba y qué no, y llegamos a estos mínimos, que yo diría son mínimos en sentido de establecer un marco fundamental que permita una construcción progresiva en una lógica de derechos humanos. Decíamos el otro día que se presentaba ante la Comisión de Derechos Humanos del Senado y de la Cámara de Diputados, que sí, está proponiendo en realidad un planteamiento de mirar desde otra manera o un paradigma distinto, o sea, poner, yo diría, los derechos humanos como una columna fundamental de esta reforma del Estado. Y yo diría en ese sentido, pues más que plantearnos si son mínimos o máximos, yo creo que es el realismo de cuáles son los componentes, yo diría indispensables, y esa es nuestra perspectiva, que puedan establecer un marco para avanzar en el tema de realmente un Estado que garantice y que proteja los derechos humanos. Y en ese sentido, si lo ubicamos como una propuesta de reforma integral que trata de asumir lo básico para poner este piso, este cimiento, digamos, en esta reforma realmente del Estado. Ya se decían, bueno, no repito, hay 4 objetivos fundamentales, y me quiero referir a 2 o 3 contenidos de los que ya se ha hablado, no todos, aquí se pondrá, espero que pronto esté en la oficina en la página del Alto Comisionado. Yo ofrezco que hoy mismo estará puesta en la página de la Red de Derechos Humanos para que quiera consultarla. Pero de los contenidos creo que sí, hubo un consenso de que hay que incorporar el concepto de derechos humanos tal como tal en la Constitución. Yo creo que primero porque es un concepto, bueno, pues que ha ido tomando cada vez mayor legitimidad, reconocimiento, y entonces hay que hablar en la Constitución mexicana de esto, de derechos humanos, también de darle jerarquía constitucional a las normas internacionales de derechos humanos, ¿no? O sea, ahí sí, para nosotros es fundamental, hay una argumentación de por qué, pero creemos que esto es clave. Si queremos eso, que vaya generando una perspectiva y una práctica distinta a la que hoy hemos vivido, y de forma que los derechos humanos realmente tengan un peso y sean incorporados efectivamente en el quehacer de los distintos integrantes del Estado mexicano, del poder legislativo, de los poderes judiciales, que permee, sin duda, asumiría que hay que luego hacer el ejercicio de las constituciones de los estados, a los presidentes municipales, a los agentes municipales, porque en muchos de estos niveles hoy de gobierno, pues prácticamente el tema de derechos humanos es un tema absolutamente desconocido, ¿no? O sea, constatamos que se desconoce todavía en el ámbito federal, tal vez menos en los estados todavía, pero si uno va a los municipios o a las agencias municipales, pues es realmente un tema del que no se sabe absolutamente nada, y ahí son esas autoridades que tienen muchas veces la relación directa e inmediata con los ciudadanos y evidentemente que actúan bajo otros. Creo que otro contenido fundamental para nosotros es el tema de derechos económicos, sociales y culturales. Se incorporan aquí toda la gama de derechos,
se trata de establecer cuál es el contenido de este derecho. Esto es fundamental porque yo creo que algo que ha pasado en México en algunas reformas respecto de estos derechos económicos, sociales y culturales es que no están formulados definiendo cuál es el contenido del derecho, y entonces de pronto quedan pues más como normas de carácter programáticas, pero no como un derecho que realmente se puede ejercer por parte de las personas o de los colectivos. El término de terminar con el fuero militar, ahí está un debate, sin duda ya Miguel Sarre lo planteaba, pero también, bueno, el cómo ampliar los recursos en este tema, una propuesta de una modificación al tema del juicio de amparo, sobre todo para que sea un recurso que se pueda ejercer cuando hay derechos colectivos afectados, ¿no? Que ahora es una de las grandes dificultades. Y bueno, habría muchos más aspectos, sin duda. Yo creo, y todos los que participamos, es que estos contenidos que están aquí, me parece que, insisto, no son los mínimos, o yo diría son los básicos para poder avanzar realmente en un estado y en unas condiciones en que se puedan garantizar los derechos humanos de quienes formamos parte de este país. Y quisiera terminar con dos cosas. Creo que una, me parece que, y lo mencionaba el otro día también en esta presentación, que creo que hay que hacer una clara conexión entre esta reforma y otras reformas. Yo insistiría mucho en el tema de la reforma penal y de seguridad. Lo que hace rato Miguel Carbonell planteaba como estos principios, pues son bajo los que se han construido estas otras iniciativas, las que se han impulsado por esta red de juicios orales. Insisto, hay académicos, organizaciones civiles, organizaciones empresariales, medios de comunicación, y yo creo que, decíamos, es importante, uno puede entender que esté en otro tema, en otra mesa en este proceso, pero creo que lo fundamental es que la reforma en materia penal, es una reforma, yo diría, de las claves también para poder garantizar y proteger los derechos humanos. Yo creo que hoy muchos de los problemas que pasan en materia de derechos humanos, en temas de impunidad, de detenciones arbitrarias, de tortura, de un montón de cosas, tienen que ver con la deficiencia del sistema de justicia penal. Entonces lo que decíamos es, lo que necesitamos es igual una reforma integral del sistema de justicia, pero otra vez desde la perspectiva de derechos humanos, y no una reforma que siga profundizando una serie de deficiencias que tenemos de tiempo atrás, que la experiencia ha mostrado que no son eficaces. Y por último yo diría, bueno, planteando que el programa tendrá su ritmo, yo tendría muchas cosas que decir, pero me parece que hoy ojalá la Cancillería pudiera asumir el mínimo compromiso de plantearle al Ejecutivo para que el Ejecutivo respaldara esta iniciativa de reforma constitucional que hemos planteado los académicos y las organizaciones civiles, ¿no? Sé que son una materia, sin duda, del Congreso, pero a mí me parece, y yo esperaría un signo mucho más claro que hasta ahora, de los que hasta ahora ha tenido el Ejecutivo, que me parece que son muy pocos y muy ambiguos, y muchos, yo diría, contrarios a derechos humanos, y me parecería que ojalá el presidente Calderón pudiera respaldar públicamente esta iniciativa como la iniciativa que este país necesita en materia de derechos humanos. Muchas gracias. Pues muchas gracias a Edgar Cortés también por ponernos en contexto esta propuesta, tanto de sociedad civil como académicos, en materia de derechos humanos y la importancia que tiene en estos momentos. Yo quiero agradecerles pues a todos los que participaron en la mesa. Como pueden ver, es una serie de ideas y un cúmulo de ideas que preparan de alguna forma la continuación de este evento, ¿no? Lo que vamos a ver en las mesas siguientes será ya por temas, digamos, más específicos, aspectos que tienen que ver ya con el Ejecutivo, con el Legislativo y con el Poder Judicial, de alguna forma, con un desarrollo más puntual y que finalmente enriquecerá todo esto. Yo quisiera saber si existen alguna pregunta. Las vamos a tratar de resolver con la cuestión del tiempo encima, ¿no? Bien, las voy a leer rápidamente y señala quién va a dirigir. Al doctor Edgar Corzo. Toda vez que estableció los problemas de terminología, podría diferenciar y definir derechos humanos, garantías individuales y derechos fundamentales.
Y 2, ¿en qué consiste el fortalecimiento de las comisiones de derechos humanos? Al doctor Miguel Sarre: estimado doctor, por favor, su opinión de la aplicación de un tratado internacional después de su reconocimiento por el ¿qué? Jesús Peña Morales, no sé, por las instituciones. Ok. Al doctor Ricardo Sepúlveda: estimado doctor, si un tratado internacional es cabildeado por la Secretaría de Relaciones Exteriores con las demás instituciones nacionales antes de que se suscriba, su opinión piden sobre este tema. Si esto es así, y aprobado y ratificado por el Congreso, y que es necesario para su aplicación nacional, si ratificado es de aplicación o observancia obligatoria. La Secretaría de Gobernación, ¿qué hace para su difusión y reconocimiento? Esto es aparte de su publicación. Gracias. Para el doctor Corso también, que se pudiera ampliar el tema de la violación de los derechos humanos por individuos en Oaxaca. Para el doctor Sarre, ¿cuál es su opinión acerca del plan de Mérida? Que si habría violaciones a la Constitución. Al doctor Ricardo Sepúlveda: ¿por qué no dar luz verde a un programa nacional de los derechos humanos? ¿Y qué propone para que este se logre? Al doctor Sepúlveda también: si el reconocimiento y mecanismo de los derechos humanos debería ser general por no individuales, y por qué no individuales si están planteados en las garantías individuales de los artículos 1 al 29. Y finalmente al doctor Corso: ¿cuál es su opinión respecto a la declaración interpretativa de la Convención para las Personas con Discapacidad? Puede ser sin y una reserva. Lo único que les voy a dar la palabra en orden, en el orden, si tienen algún comentario también, y les suplicaría que sean sumamente breves. Doctor Carbonell, si tú quieres opinar algo. No. El doctor Corso, por favor. Sí, gracias. Derechos humanos, los derechos que tiene la persona por el solo hecho de ser persona. Garantías individuales, relaciones de supra-subordinación que existen entre un individuo y las autoridades en su definición más tradicional. Y derechos fundamentales son los derechos humanos, derechos de la persona, pero que son llevados al texto constitucional. El fortalecimiento de las comisiones estatales pasa necesariamente por un órgano constitucional autónomo, ¿sí? La iniciativa o el documento que se maneja trae un fortalecimiento de su autonomía, que yo creo que es importante, pero habría que adicionar, si acaso, o de discutir también una autonomía no nada más en su configuración, sino una autonomía normativa. Las comisiones estatales conocen de violaciones, las comisiones de derechos humanos conocen de violaciones a los derechos humanos, por la vía tradicional de una queja. Ya tienen legitimación en acciones de inconstitucionalidad. Yo creo que podrían tenerla en controversias constitucionales para fortalecerse, y además la legitimación institucional para presentar demandas de amparo. En relación con los individuos en Oaxaca, pues es que yo creo que lo estamos viendo. El hecho de que varias personas detengan a otras personas, pues eso no es algo que pueda entrar en la noción tradicional de violación de un derecho humano por una autoridad. Estamos hablando de personas contra otras personas, da igual Oaxaca o cualquier otra entidad federativa. Lo que sí hay que reconocer es que los individuos o el conjunto de individuos en un determinado momento pueden transgredir los derechos humanos de las personas. Y la declaración interpretativa de la Convención para Personas Discapacitadas, me parece a mí que es una interpretación que da con mucho la aplicación de este instrumento internacional, no es propiamente una reserva. Sí se entiende, sobre todo, que pues se va a preferir, bajo el principio pro homine pro persona, lo que esté en beneficio de las personas discapacitadas, aun cuando tenemos el texto del artículo 1 de la Constitución y algunas cosas que pudieran entrar en colisión. Yo creo que esta declaración interpretativa sí da la muestra de una aplicación preferente de un instrumento normativo, sea Constitución o sea tratado internacional, en beneficio de la persona. Gracias. Ahora tenemos la palabra al doctor Miguel Sarre.
Gracias. Bueno, sobre la aplicación de los tratados internacionales, yo diría simplemente porque hay que tomarlos en serio. Por ejemplo, cuando la Convención Americana en su artículo 7.5 señala que toda persona detenida debe ser puesta inmediatamente a disposición de una autoridad judicial, bueno, pues ese inmediatamente obviamente excluye algo así como el arraigo por 30 o 60 días para investigar la conducta de la persona, porque ya no fue inmediatamente puesto a disposición de su autoridad judicial. Creo que simplemente tomarlos en serio. En cuanto al plan en Mérida o plan México, bueno, a mí no me escandaliza pues que exista una cooperación económica para estos otros temas. Pues el plan Marshall que reconstruyó Europa fue una aportación extraordinaria de los Estados Unidos para hacerlo, e incluyó incluso aspectos jurídicos y hubo apoyo estadounidense en la reconstrucción jurídica de Alemania y en la reconstrucción jurídica del Japón también. Creo que lo preocupante es que tengamos un apoyo de esta naturaleza cuando no hay un debido proceso en México. Y eso es lo grave, porque este dinero que ciertamente, bueno, aquí está el tema del Congreso, si fue tomado el Congreso o no, creo que en realidad lo que pasa es que, bueno, perdieron las cantidades que le dijeron a los americanos: mira, no te preocupes, tú pones tanto y nosotros vamos a poner tanto, que es lo mismo que ya estábamos poniendo, pero entonces ya vieron que México estaba poniendo aparte y ya podemos contar con esos helicópteros y esos elementos que pueden aportar los americanos y los estadounidenses. Pero digo, más allá de estas cuestiones, lo fundamental es que si hay un proyecto, primero, que sea conocido, que exista transparencia sobre su alcance y que tengamos donde recibirlo. Y ahorita no está, no hay un debido proceso y no hay condiciones administrativas mínimas. ¿Qué acaso necesitamos un plan tan importante para algo tan simple como conocer los agentes policiales que están en activo o que han sido dados de baja en la República Mexicana? Esa información elemental no existe en México, o sea, no hay una infraestructura elemental mínima en materia de seguridad pública que podría caber en una laptop. ¿Y para qué necesitamos tanta infraestructura si no tenemos lo elemental? Y no tenemos un sistema de comunicación eficiente entre las policías, no se comunican, no hay sistemas compatibles de comunicación entre unas policías y otros. Entonces, si no tenemos todo eso, ¿por qué necesitamos algo tan extraordinario? Si lo ordinario no funciona, lo extraordinario tampoco funciona. Creo que simplemente debería darle mucho más preferencia al tema del debido proceso antes que a los rangos. Gracias, doctor. Gracias, Jorge. Sobre los tratados internacionales y la intervención del Ejecutivo, pues efectivamente, conforme a la Ley de Celebración de Tratados y a la Ley Orgánica de la Administración Pública, a la Secretaría de Relaciones Exteriores le corresponde eso. Sin embargo, mi comentario simplemente sería respecto a la común opinión de que todo el proceso que se sigue para incorporar a los tratados internacionales, no solo para celebrarlos y ratificarlos, que eso está regulado en el derecho internacional, sino para incorporarlos, realmente no resulta de satisfacción de los especialistas y de los académicos y en general de quienes se relacionen con esos temas. Hace falta mucho por hacer aquí, y creo que es uno de los temas que hay que revisar, máximo si vamos a establecer en nuestra Constitución una incorporación de normas internacionales a nivel constitucional. Eso requiere, por lo tanto, una verdadera, digamos, remozada, ¿no? Una revisión bastante profunda. Que si doy luz verde, o que por qué no dar luz verde al Programa Nacional de Derechos Humanos, por supuesto, luz verde y gasolina y lo que se necesite para que exista y continúe y siempre tengamos un programa, incluso que sea cada vez, como lo señalaba Edgar, mucho más efectivo. Que pase de ser lo que nos decían una vez en la Comisión Interamericana, hay que hacer que este programa no sea un piece of paper, no sea un pedazo de papel solamente, sino puede ser algo efectivo. ¿Qué sugerencias? Por ende, que se fortalezca ya no solo sus contenidos en cuanto a compromisos, sino la interacción de actores. Otros poderes, el poder legislativo y el judicial, no se queden afuera. Los estados de la República, que también intervengan con compromisos,
la presencia de la sociedad civil, que se siga incrementando, y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos junto con las otras comisiones locales que esté mucho más presente. A mí me parece que el Ejecutivo tiene toda una tarea para articular esto, porque finalmente a él le corresponde por su función y las facultades que tiene, lograr esta digamos incorporación de todos estos factores que realmente nos llevarían a la efectividad de la que Edgar mencionaba como una de sus carencias. La tercera pregunta no la comprendí muy bien, entonces voy a tomar el papel y buscar a la persona para hacerle algún comentario. Gracias. Edgar, no sé si es un comentario. Bueno, pues yo les agradezco su atención. Les pediría simplemente que no se levante, simplemente vamos a hacer un cambio de mesa para continuar con el programa. Les agradezco mucho. Gracias. Hasta luego.